Bueno, pues nos vamos a navegar. Lo primero que hago es preparar toda la cabullería, todos los cabos, y sacar el bichero. Y como siempre me gusta dejar esa boya que tiene la amarra de proa en el barco del vecino para luego poder cogerla cuando regrese y que me sea más fácil hacerlo firme de proa y que no se me vaya el barco contra el pantalón. Ahora estoy viendo de dónde viene el viento, le pongo un poquito de marcha avante con el timón recto y suelto las amarras de proa. Entonces ahora mismo está el barco ya suelto de proa, tiro las amarras de popa, saludo al vecino y nos vamos. Vamos a navegar juntos, vamos a ver un par de maniobras con algunos planos bonitos desde que he sacado con el dron. Y bueno, ahora estamos saliendo por la bocana de la Marina de Valencia y enchufando a Manolito, que es el piloto automático. Y ahora conforme estemos fuera, pues ya sacamos las velas y nos ponemos con la maniobra. Bueno, este cabo que tengo ahí evita que me caiga por la popa en caso de accidente y esa es la medida de seguridad que tengo cuando estoy navegando tan cerca de la playa y con viento tan suave, ¿no? Muchas personas se han quejado del vídeo anterior de que no me ponía línea de vida y chaleco y tal. Bueno, pues esas son mis medidas de seguridad en estas condiciones y las medidas de seguridad las voy incrementando en función de la cosa se vaya poniendo más difícil o me vaya yo alejando del puerto, como todo marinero responsable. Bueno, vamos a empezar a navegar. Lo primero es ir recogiendo las defensas del lado de babor y luego de estribor. He abierto la bolsa o el lazy bag que sujeta la mayor y ahora estoy aprobando el barco con pequeños toques de timón y vela para arriba. Ahora está rizada porque la última vez que navegamos pues había un poquito más de viento y yo en cuanto tengo la vela arriba lo primero que hago es apagar el motor, que la verdad es que me molesta bastante. Ahora estoy cazando la mayor para ponerla un poquito más al centro y bueno, enseguida ahí estoy apagando el motor, efectivamente, y ya con el motor apagado, un alivio, los cabos dentro de la bañera para que no molesten, sobre todo en un barco pequeño como este es importante tener la bañera limpia y, y ahora no sé qué estoy haciendo. Estoy soltando la... el rizo, efectivamente. Ese cabo blanco es el rizo. Y ahora estoy abriendo el enrollador y dejando el cabo del enrollador libre, que se recogerá conforme tire de la escota de estribor. Ahí está, la vela fuera. El enrollador se ha recogido, ya hemos cazado y estamos navegando. Bueno, lo dicho, en un barco pequeño, la varilla del capitán, que ya lo sabrán todos los que han navegado conmigo, es recoger siempre todas las escotas y todos los cabos, el bichero, tener la bañera lo más despejada, sobre todo si estás navegando descalzo, porque un pisotón a un cabo de esos en un momento dado, pues es molesto. Y nada, ahora voy a preparar el dron. Estoy levantando ya las defensas de estribor y para no parecer un dominguero. Y ahora pondré el barco al pairo para lanzar el dron. Bueno, como el audio es tan malo y no se entiende lo que digo con el micrófono de la GoPro, lo que digo es que vamos a poner el barco al pairo, o a la capa, me parece que se dice, que básicamente consiste en virarlo o contravirarlo, de tal modo que la vela delantera o génova se queda, ahí lo veis, en la dirección incorrecta, parando el barco. Del mismo modo soltamos un poquito la mayor para que no tenga drive o que no tenga potencia y llevamos el timón a sotavento. Yo ahí estoy jugando un poco con el timón, pero por norma general lo que se hace es se deja el timón a sotavento y como veis ahora pues el barco se queda totalmente parado y de ese modo pues puedo lanzar el dron.
Bueno, vamos a virar. Virar consiste en pasar la proa por el viento cambiando el barco de dirección. Entonces lo primero que hay que hacer es preparar los winches, quitando el sobrante del winche de babor para que cuando pase la vela hacia el otro lado tengamos la mínima cantidad de escota que cazar, y dejando la mínima cantidad de vueltas posibles en el winche de estribor o sotavento para que cuando ahora tengamos un golpe de timón y le digamos al barco que tiene que orzar hasta pasar la proa por el viento, que es lo que está ocurriendo ahora, pues ese traslado de vela de un lado hacia el otro, pues no tengamos que estar ahí soltando un montón de vueltas, cazando todo a última hora, ¿no? Lo dejamos preparado de tal manera que podamos hacer como se ve ahí, ¿no? Que es que cuando el barco está justo pasando la proa por el viento, cazas lo máximo posible y así no tienes ni que tirar de manivela. Lo ideal es hacer esta maniobra lo más rápido posible, evitando la mayor cantidad de flameo de las velas y abriéndose un poco o virando un poquito más caído del rumbo que deseas ir para coger velocidad y posteriormente orzar y ajustar velas para conseguir tanto rumbo como velocidad óptima. Bueno, vamos a proceder a los últimos ajustes que estoy haciendo ahora. Como se ve, la botavara está muy a sotavento, hay que cazar para conseguir el trimado óptimo. Y en este tipo de barcos con maniobra alemana, pues la verdad es que la botavara tampoco la puedes meter muy al centro, no es lo mismo que si tuviera un carro de la mayor, que es lo que suelen tener los barcos un poco más regateros. Esto es un vela de crucero. Y ahora vamos a configurar o ver cómo están las lanillas del Genoa. Ahí veo que la Genoa parece que flamea un poquito, entonces hay que cazarlo, quiere decir que está demasiado suelto para el rumbo que estoy llevando, y aquí la clave está en saber o mirar las lanillas que están. Tienes 3 sets de lanillas, a alta, mitad y a baja altura, y asegurar de que estén las lanillas horizontales, ¿no? Si la de la parte exterior de la vela está flameando, pues habrá que soltar un poco de escota, y si la parte interior de la vela es la que está flameando, pues habrá que cazar un poco, ¿no? Y manejando el carro podremos cambiar el puño de escota, ¿no? el ángulo de agarre del puño de escota, y configurar las lanillas, sobre todo las de la parte de arriba, que dicho carro tendrá que estar más avanzado en rumbos más portantes y más atrasado en rumbos más de ceñida. También hay que mirar las lanillas de la vela mayor para ver si están, yo tengo 4 creo, para ver si están horizontales, para ver que el flujo laminar de salida del viento, ahí se ven que están todas horizontales, está bien trimado, es correcto. Y ahora ajustaremos un poco de rumbo, que nos hemos pasado de orzada, caeremos un poquito y hincharemos las velas y cogeremos ya la velocidad y el trimado adecuado, o el rumbo adecuado para el trimado que acabamos de configurar el barco. Vamos a ver ahora la maniobra desde el aire. Lo primero que hacemos es timón a sotavento, vamos cazando el winche de estribor y soltamos el winche de babor conforme la proa pasa por el viento, ¿no? Y ahora abrimos un poquito el rumbo, por eso las velas están un poquito más abiertas. Esta es otra manera de hacerlo, es diferente al que he hecho antes. Aquí caigo directamente y coloco las velas un poquito más abiertas, y luego voy subiendo y cazando posterior a la virada. Aquí estoy manejando el dron cual músico callejero con 27 instrumentos, pero bueno, es muy divertido y nos permite ver la maniobra desde el aire.